Hola, soy Pedro Martelán del canal Nebulosa Divina. Hoy os voy a revelar 5 hábitos sexuales más extraños y ocultos para los elegidos. No es teoría, es verdad vivida por quienes llevan el peso y el don de tener un alma inusual. Hablemos de los deseos que no existen en forma a partir de experiencias que la mayoría preferiría ocultar y secretos que incluso la espiritualidad finge no ver. Pero después de todo, ¿quiénes son los elegidos? No tienen ninguna marca visible en su piel, ni siquiera un certificado de nacimiento diferente. Los elegidos no anuncian, sienten. Es ese niño que se sentía fuera de lugar en la escuela, no porque era raro, pero porque vio más profundo. Ese es el indicado adolescente que lloraba sin motivo aparente porque capturó dolores que eran tuyos. Es el adulto quien, incluso rodeado de gente, se siente sola. No porque lo es solo, pero porque es difícil encontrarlo alguien que lo ve completamente. El elegido es el que lleva un tipo de silencio interior, una sabiduría que nadie lo enseñó, pero siempre estuvo ahí, allá. Él hoy, pero no sabe de dónde viene. Sueña, pero no sabe de dónde viene. Lo siente todo y siente demasiado. Es por eso esconderse, alejarse, porque vivir en este mundo con esta intensidad es como caminar descalzo sobre vidrio todos los días. Muchos de los elegidos creen que tienen un defecto, otros creen que lo están siendo castigados, pero en realidad nacimos para algo más grande. Algunos vinieron a curar, otros a enseñar, algunos vinieron a transformarse, pero casi todos tienen cicatrices profundas que nadie ve. Y entre todas las áreas de la vida de un elegido hay una que grita en el silencio: sexualidad. No la sexualidad que se aprende en revistas o sitios web para adultos, pero una que late en el inconsciente, en nosotros sueños, en las conexiones que surgen de la nada y parecen llevar siglos de historia. Esta sexualidad no es sencilla, no es ligero, no es estándar, es denso, es confuso, es pura energía intentando expresarse en un cuerpo limitado. Y se trata de ese lado, este lado extraño y secreto y muchos más oscuros de los que nadie se atreve a hablar, pero lo haremos. Cuando hablamos de espiritualidad, casi siempre la imagen que viene a la mente es de luz, paz, equilibrio. Ser espiritual se convirtió en sinónimo de ser zen, de meditar en silencio, de vivir con pureza y ligereza. Pero eso es solo la mitad de la historia. Hay un lado que la mayoría de personas evita, un lado que pulsa silentemente en las esquinas más ocultas del alma, y para quien es elegido, este lado casi nunca es ignorado, porque se manifiesta, grita, quema en el cuerpo, en las sensaciones, en los deseos que parecen venir de otra vida. Y este lado es la sexualidad. Algunas veces me di cuenta como, dentro de muchas tradiciones espiritual, el sexo es tratado como algo a ser domesticado, controlado o incluso negado, como si fuera un obstáculo en el camino de iluminación. Muchos maestros predican la abstinencia. Muchos seguidores piensan que tener deseos es fracasar espiritualmente. Pero, ¿qué pasa si el sexo no es un obstáculo? ¿Y si es exactamente lo contrario? El sexo es energía creativa. Es una de las formas más crudas de manifestación de lo divino en la materia. Es fuerza vital, es portal que los elegidos con su mayor sensibilidad, sus cuerpos vibrando a otros niveles, no experimentan el sexo de la misma manera que los demás. No solo tocan la piel, se cruzan, sienten el alma de la otra durante el acto, conectan con recuerdos que ni siquiera sabemos de dónde vienen. A veces lloran después del orgasmo. A veces sienten dolor físico después de un simple beso. A veces evitan el sexo durante meses, años, sin siquiera entender la razón.
Y ahí es donde el tabú comienza, porque nadie quiere no admitirlo, incluso las propias personas. Preferido, ¿cómo explicar que tu deseo no es solo físico sino espiritual? Como decir que sentiste que te acostaste con alguien que ya conocías de otra vida o que fue tocado por una presencia invisible en medio de la noche. ¿Cómo contar esto sin sonar loco? Es por eso que este lado está oculto, ignorado, reprimido. Pero todo lo que está reprimido se transforma, se convierte en síntoma, se convierte en sombra, se convierte en distorsión. Entonces, muchos de los elegidos tienen hábitos sexuales que parecen extraños, incluso inquietantes para el ojo común. Pero estos hábitos no surgen de malicia, nacen de la búsqueda de comprensión, por sentido, por pertenencia. Y es precisamente sobre estos hábitos, los 5 más ocultos y más difícil de encontrar, hablaremos, que comenzaremos a revelar la de aquí en adelante. Prepárate, porque lo que viene a continuación te afectará. Imagínate despertarte en mitad de la noche con el cuerpo en éxtasis, corazón acelerado, piel de gallina, pero no hay nadie allí, solo el vacío de la habitación, el silencio de amanecer y una presencia invisible. Algo que no se puede ver con los ojos, pero que se siente con todo tu cuerpo. Este es uno de los más secretos inquietantes, más silenciosos y más real vivido por muchos elegidos. Sexo energético con seres no humanos, espíritus, entidades, guías o incluso seres de otras dimensiones. Puede que suene loco, puede que parezca una fantasía, pero para quienes la viven, lo es más real que cualquier otra cosa. Estos no son sueños ordinarios, ¿verdad? Ensueño. A menudo suceden en estados semiconscientes, entre el sueño y la vigilia, donde el cuerpo está acostado pero el alma despierta. En estos momentos, unos pocos elegidos reportan sentir caricias sutiles, besos invisibles, intensa excitación, orgasmos espontáneos y más. Sentirse conectado emocionalmente con esta presencia como si fuera una reunión ancestral, como si ya hubiera una conexión de vidas pasadas, pactos, misiones antiguas y entrelazadas. A veces estas experiencias son suaves, amorosas, otras intensas, abrumadoras, casi violento, pero no en el sentido físico. Es como una fuerza mayor tomar el control, invadir, abrir portales dentro del cuerpo y activan algo que la persona misma ni siquiera sabía transportado. Y al día siguiente, el mundo parece más denso, el cuerpo más sensible, el alma cargada o más limpia. Depende del tipo de entidad que estaba allá. Muchos de los que pasan por esto se sienten avergonzados, callados, se culpan, buscan respuestas en la medicina, en la psicología, en la religión, y a menudo no la encuentran. Porque la verdad es que muy poca gente habla de este fenómeno, porque la mayoría tiene miedo, porque hay algo sagrado y al mismo tiempo dan miedo en este tipo de experiencia. Pero los antiguos sabían, en tradiciones ocultas como el tantrismo, chamanismo, ancestral profundo y los rituales de sacerdotisas lunares, había registros de estas uniones, relaciones con espíritus amorosos, seres que venían a enseñar, curar o manipular. Y sí, no siempre son positivas, ni todos los seres que se acercan tienen buenas intenciones. Por lo tanto, este hábito requiere no solo sensibilidad, sino discernimiento. Muchos elegidos,
Especialmente aquellos que no tienen una base espiritual sólida, se vuelven vulnerables a las energías que se alimentan de este tipo de conexión. Porque el sexo, cuando se mezcla con el plano sutil, abre portales, y no todos son portales seguros. Entonces, ¿por qué esto le pasa tanto a los elegidos? ¿Por qué vibran en otras frecuencias? Sus cuerpos energéticos están más abiertos, sus almas más disponibles, y a veces su necesidad más profunda resuena en los planes invisibles y atrae. Este es el primer extraño hábito sexual del elegido, aquel al que muchos no se atreven a decir, incluso a sus terapeutas, pero que marca y transforma a quienes lo viven, sea por el despertar o la confusión. ¿Alguna vez has intentado conectarte con alguien, pero tu cuerpo simplemente no respondió? ¿Ya? Me sentí como si estuviera viviendo una experiencia íntima, pero en ese momento algo más fuerte que bloqueó todo, como si fuera un candado invisible, apareció entre tú y el otro. Si esto te ha pasado alguna vez, quizá no fue solo inseguridad, quizá fue un síntoma silencioso de uno de los más extraños y más dolorosos que los elegidos suelen vivir: abstinencia total e involuntaria. Y esto crea confusión, porque el deseo está ahí, la falta también, pero la energía no fluye. Y tratar de forzar esto, conexión para muchos resulta ser elegidos en incomodidad, dolor, disgusto o incluso en sensación de traicionarte a ti mismo. Es como si el cuerpo dijera: este nivel de la intimidad no puede trivializarse. Y entonces empiezan los años de silencio, de la soledad, de no saber cómo explicarlo a otros y ni siquiera para sí mismo, porque simplemente no puedo rendirme. Y mientras tanto el mundo que nos rodea no se detiene. Pregunta: ¿no lo extrañas? ¿Tienes algo anda mal contigo? ¿Tienes frío? ¿Asexual? Pero no es frialdad, no es falta de el deseo, es espiritualidad en conflicto con el cuerpo. Es el campo energético buscando un nivel de alineación que casi nunca se encuentra en las reuniones superficial. El elegido lo siente. El cuerpo siente cuando el otro lleva traumas no resuelto, cuando hay dolor, enojo, miedo, cuando hay intercambio pero no hay verdadero, y el cuerpo, como un oráculo silencioso, bloquea la entrega. Algunos viven esta abstinencia durante meses, otros durante años, y lo más difícil es que en este tiempo muchos cuestionen su propia cordura. Se sienten avergonzados, se esconden, creen que están rotos, pero la verdad es que hay un proceso más grande en marcha detrás de bastidores. Esta abstinencia es a menudo una fase de transición, un tiempo sagrado de recalibración espiritual, purificación, de profundo autoconocimiento, antes vivir un amor que no sea solo humano, sino también energético, emocional, kármico y en muchos casos espiritual. Pero hasta que llegue este amor, el vacío duele y pocos entienden. Este es el segundo extraño hábito sexual de los elegidos. Una abstinencia impuesta por el alma, un silencio impuesto por el cuerpo y una llamada a mirar hacia adentro, mientras el mundo solo insiste en mirar hacia afuera. Hay gente a quien le atrae la belleza, a otros la inteligencia, pero el elegido muchas veces se siente atraído por el dolor, y no es un fetiche, no un deseo consciente, es algo más profundo, más ancestral, como si algo dentro de él reconociera el dolor del otro, como si la herida del otro cantara y él
como un sanador inconsciente, atendiera al llamado. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien roto? ¿Alguna vez has sentido un deseo extraño por alguien que claramente necesitaba más de ayuda que de amor? ¿Alguna vez te has involucrado con personas inestables, emocionalmente heridas, dependientes? Si es así, no estás solo. Y tal vez esto no sea solo un patrón emocional. Quizás sea un reflejo de uno de los hábitos más oscuros vividos por los preferidos. La atracción hacia la gente en profundo sufrimiento. Es como si el alma de los elegido tuviera un radar de trauma. Entra en un entorno y sin saberlo cómo, se siente atraído hacia la persona que conlleva más dolor. Y no es solo empatía, es algo casi magnético. Una mezcla de deseo, compasión, responsabilidad y culpa. El elegido siente la necesidad de salvar, sanar, amar de una manera que cicatrice, y a menudo confunden esto con pasión. Pero esta dinámica tiene un precio, porque el elegido se entrega entero, va profundo, da más de recibe y a menudo se pierde en el proceso. Él comienza queriendo ayudar y termina succionado, exhausto, emocionalmente agotado. Y lo más doloroso es que en muchos casos, incluso después de darlo todo, el otro se va, o peor aún, el otro mejora y no se queda, porque la misión era completada, pero el amor del elegido permanece ahí solo. Estas relaciones son intensas, caóticas, a menudo llenas de sexo cargado de emociones, porque el acto también se convierte en remedio, un intento de fusión, como si fuera por fusionarse físicamente, el elegido pudiera limpiar el dolor ajeno, aunque sea por unos minutos. Pero profundamente, esta entrega no siempre es saludable, porque el elegido se olvida de sí mismo, se entrega tanto que se vacía. Y cuando esto sucede repetidamente, comienza a preguntarse, ¿por qué siempre atraigo personas con problemas? ¿Por qué me involucro con alguien que no puede amarme de vuelta? La respuesta está en la raíz, está en el llamado del alma que dice, tú viniste a sanar. Pero cuando el amor mezclar con la misión, el corazón paga. Precio. Este es el tercer hábito sexual extraño de los elegidos. Una atracción silenciosa por las almas heridas. Una entrega disfrazada de deseo, un amor que parece salvación y que muchas veces termina en soledad. No todo el sexo es solo placer. No todo contacto es solo físico. Para unos pocos elegidos, el sexo es mucho más que un intercambio íntimo. Es un rito, una invocación, una activación de fuerzas invisible que, cuando se accede con la conciencia, transforma el cuerpo en un altar y el orgasmo en el portal. Pocas personas lo saben, pero desde las civilizaciones antiguas hay elegidos que usan el sexo como herramienta mágica, en rituales secretos, en ceremonias ancestrales, en prácticas sagradas pasadas de boca en boca, generación tras generación. Y no se trata de promiscuidad, no se trata de libertinaje, se trata de conexión con algo mucho más grande que el ego o deseo. Se trata de lo sagrado, mujeres y hombres bailando dentro del cuerpo humano. Para estos elegidos, el sexo no empieza en el cuerpo, empieza en la energía. Comienza con la intención. Antes se toquen, despejan el campo, encienden velas, invocan guías, sellan círculos invisibles. Todo es simbólico, todo tiene un propósito. Cada gemido, cada movimiento, cada respiración es una forma de oración, una invocación de arquetipos, de fuerzas elementales, de entidades que responden al fuego de la creación. Durante el
Actúan, algunos usan cristales en el cuerpo, otros recitan mantras entre besos, algunos visualizan portales que se abren en chakras, otros mezclan magia sexual con tántrico, chamánico o cabalísticos, y en ciertos casos llegan a estados alterados de conciencia, donde ven otras realidades, acceden recuerdos de vidas pasadas o reciben visiones de algo que aún está por venir. El punto culminante de este ritual, el orgasmo, no es visto como un fin, sino como expansión. Es dirigido, canalizado, se puede utilizar para curar, para crear, para liberar un trauma, para sellar un pacto o incluso manifestar algo en el plano físico. Porque en el momento de clímax, la mente se disuelve, el ego se borra y el ser queda desnudo ante el universo. Es en este momento que muchos elegidos hacen sus peticiones, sus ofrendas, sus transformaciones. Pero esta poderosa práctica también es peligrosa cuando se hace sin conciencia, porque meterse con las energías sexuales y en rituales es como jugar con fuego. Él puede iluminar, pero también puede quemar. Puede curar, pero también puede abrir portales que nunca deben abrirse. Es por eso que este hábito está oculto, guardado, se transmite únicamente a aquellos que están listos. Este es el cuarto hábito sexual, extraño de los elegidos. El sexo como ritual, como un código oculto, como herramienta de transmutación de energía. Algo que el mundo moderno aún no sabe entendido, pero que los antiguos ya sabían. Cuando se hace conscientemente, el acto sexual puede ser una de las más grandes formas de magia que existen. Mucha gente cree que los elegidos son siempre ligeros, serenos, controlados, elevados por encima de los deseos humanos, pero que pocas personas saben que cuanto más luz alguien lleva, mayor es la sombra que se forma detrás. Y esta sombra se manifiesta mucho aceite en la cama. Es difícil admitirlo, casi un pecado espirituales, pero muchos escogidos, esos seres sensibles y profundos, los visionarios, llevan dentro de sí fetiches que desafían todo lo que se espera de alguien evolucionado. Son deseos que involucran dominación, sumisión, control, rituales simbólicos de poder y rendición total. Algunos se atraen por experiencias intensas que involucran humillación simbólica, restricción física o rendición absoluta. Otros se emocionan con la idea de controlar, de mandar, de ver al otro vulnerable, rendido y expuesta, y al mismo tiempo profundamente seguro dentro de esta entrega. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tantos elegidos esconden este tipo de deseo? La respuesta está en la historia del alma. Muchos de estos seres han pasado vidas de opresión, de abuso de poder, de servidumbre o tiranía. Otros fueron sacerdotes, magos, líderes espirituales que renunciaron a la carne en nombre de misión. Hoy, el cuerpo pide equilibrio, pide experimentar lo que fue negado durante siglos. Y el sexo se vuelve un teatro sagrado, donde estos recuerdos pueden ser revivido y finalmente resignificado. Dentro de estas dinámicas de poder y sumisión hay una paradoja. El dominador no es solo fuerza, él lleva la responsabilidad de guiar. Y el sumisión no es solo fragilidad, el tener el coraje de rendirse con confianza. Cuando se hace con conciencia, este tipo de práctica puede ser profundamente curativo. Puede enseñar sobre límites, sobre confianza, sobre entrega real, y no solo física, sino cuando se hacen conscientemente, puede convertirse en una adicción, puede convertirse en un agujero interminable, donde el elegido busca en el placer
aquello que aún no se ha encontrado en su propio espíritu, el equilibrio entre la luz que muestra y la sombra que revela. Y por eso este es uno de los hábitos más comunes escondido entre los elegidos, porque provoca vergüenza y culpa, una sensación de no ser lo suficientemente bueno espiritualmente. Pero el camino del alma no se trata solo de meditación y silencio. A veces pasa por gritos, pulsos, atado, con los ojos vendados y el corazón más abierto que nunca. Este es el quinto extraño hábito sexual de la elegida, la presencia de fetiches vinculado al poder. Un territorio donde el deseo no es solo físico, es simbólico, es kármico, es espiritual. En el mundo espiritual los elegidos son vistos como portales de luz, pero en el mundo reales, a menudo se les ve como extraños, tan difíciles de amar, como gente complicada. Porque, ¿qué sucede dentro de ellos? Especialmente en el campo de la sexualidad, no se traduce bien en las reglas de la vida cotidiana. Mientras el mundo busca relaciones rápidas, placeres instantáneos, besos sin alma y toques involuntarios, el elegido camina por otro camino. Él no sabe vivir a mitad de camino, no sabe fingir conexión, no sabe entregar el cuerpo cuando el alma no están juntos, y eso pasa una factura alto. Muchos elegidos viven durante años en soledad emocional y sexual porque uno no se da forma, porque sus deseos son inusuales, porque su energía es aterradora. Algunos socios se acercan, pero lo harán aunque rápido. Se sienten invadidos, confrontados o simplemente confundidos. Otros se enamoran de la luz del elegido, pero no tiene la estructura para lidiar con la profundidad de lo que viene juntos. Después de todo, estar con un elegido es como mirarse en el espejo todo el tiempo, sin filtro, no hay escapatoria, y cuando las relaciones ocurren, tienden a ser intensas, caóticas, profundamente transformadoras. Porque los hábitos sexuales de los elegidos no se trata solo de placer, se trata de energía, sanación, trauma, memoria espiritual. Un beso puede abrir una herida vieja, un toque puede curar un vacío, un orgasmo puede cambiar la vibración de un campo entero emocional. Pero, ¿quién está dispuesto a eso? La verdad es que muchos elegidos cargan con la culpa. Se preguntan si hay algo mal, si están dañados, si lo intentan adaptarse, intentan ser normal, entrar en relaciones tibias, fingen desear donde hay desconexión. Pero el cuerpo no miente, y tarde o temprano, el alma exige el precio de cada entrega sin alma. Y hasta hay otro tipo de impacto, aislamiento interno, sensación de estar fuera del mundo, de no tener a quién contárselo, porque ¿quién va a entender que no sientes placer como los otros? Que tuviste una experiencia espiritual en medio de una relación sexual, o que sientas en tu cuerpo las emociones sexuales de alguien que se acostó contigo hace semanas. El elegido vive entre dos mundos, y el campo de la sexualidad es quizá donde esta división duele más, porque es el lugar donde más quiere rendirse, pero también es el lugar donde más se protege. Este es el impacto real, invisible para los demás ojos, pero presente en cada decisión, en cada relación, en cada silencio. Ser un elegido es llevar un regalo, pero también una cruz, especialmente cuando el amor, el placer y el deseo no siguen el mapa que el mundo diseñó. Si todo lo que hablamos hasta ahora es tan real, tan intenso, para que nadie hable de ello, ¿por qué estos hábitos, estas experiencias, este lado oscuro de los elegidos continúa siendo un secreto bien guardado? ¿Una sombra que nadie se atreve a iluminar? La respuesta es sencilla, pero dolorosa.